Hola, de la misma forma que desarrollamos los primeros temas de macroanatomía, donde hablamos de la anatomía de la órbita y el ojo, el hueso temporal y oído, pasamos por cavidad nasal y luego cavidad oral, pues de igual forma en microanatomía abordaremos esos mismos temas y en el mismo orden. De ahí pues que este primer tema que vamos a abordar ahora, que es de microanatomía, sea la histología del ojo, en el cual pues vamos a recordar lo que hablamos en macroanatomía y de una forma pues práctica repasaríamos la parte macroscópica, pero con la necesidad de ahondar un poco en la parte microscópica. Hay algunas zonas, algunas áreas del tema o en las diapositivas específicamente que las verán de bastantes parecidas con macroanatomía. Pero vuelvo a repetir, el enfoque principalmente es microanatomía, o mejor dicho, histología. Sentirán repetitivas algunas partes, pero realmente eso sirve para afianzar más el conocimiento. Entonces, quiero que pongan mucho cuidado, mucha atención, que tomen nota, porque como les digo, servirá para reforzar macroanatomía, pero sin olvidar que, el componente o que el contenido o que la información que yo quiero que quede plasmada o que quede guardada en sus mentes, pues es la parte histológica. Así que pues comenzamos con esta área de microanatomía y en este caso pues la histología del ojo. Permítanme. Ok. Veamos al ojo humano como que si fuera una cámara de alta resolución, una cámara biológica y una cámara personal, por supuesto, que ya viene integrada a su equipo original, al equipo de fábrica. Entonces, es una cámara con una alta tecnología, mucho antes que las cámaras que tenemos hoy en día en nuestros teléfonos. Podemos decir que el sistema de captura y de enfoque de nuestra cámara, que son nuestros ojos como tal, está constituido por una córnea y un cristalino. Si se recuerdan, la córnea es la parte más externa, una de las partes de la túnica fibrosa, y el cristalino, que era el lente natural de nuestros ojos. Este pues, como dice su nombre, como les acabo de decir, eso actúa como un lente, enfoca la luz prácticamente de una manera automática. De esa misma forma, el iris, que es la otra estructura aparte de la coroides, el iris regula la cantidad de luz que entra. Recordemos que el iris presenta músculos, es decir, que tiene un músculo que dilata y otro que contrae al iris. Esa ventana que se contrae o que se abre o que se dilata, ese es la pupila. Entonces, vamos a decir pues que esta estructura, el iris, permite la bastante entrada o la poca entrada de luz. Prácticamente viene a ser como el diafragma de las cámaras. Las cámaras, esa estructura que se abre y se cierra para enfocar mejor, eso se llama diafragma. Pero toda esta información sería todo este esfuerzo en enfocar, en captar, en regular la luz, vendría a ser ineficiente o sin sentido si no existiera una estructura que pueda procesar toda esa información. Y ahí pues es donde el proceso es gracias pues a nivel del cerebro, es un proceso que se da a nivel cerebral. Nuestros ojos captan toda esa señal de una forma binocular, porque son dos ojos, son dos informaciones como tal. Prácticamente se envían dos ojos, se envían dos imágenes ligeramente diferentes al cerebro. ¿Por qué? Porque un ojo capta una información, el otro capta la misma información, pero desde un ángulo diferente. Pero al final, esta conjunción o esta amalgama de imágenes que se da a nivel cerebral son los que dan la idea de lo que nuestros ojos están enfocando, es decir, la mirada o la vista. Entonces,
El superordenador visual, que es el cerebro, pues compara, procesa y fusiona estas imágenes, creando entonces una imagen tridimensional del mundo. Para eso sirve esa doble información de ambos ojos que se procesa y funciona a nivel cerebral para darle la idea de una imagen tridimensional. A nivel pues de la corteza visual, vamos a ver que la información y que la corteza visual la encontramos en el lóbulo occipital. La información se envía a los lóbulos occipitales para tener pues un análisis e interpretación de lo que nuestros ojos están viendo. Podemos decir pues que la percepción del mundo es una obra maestra creada por ¿quién? Por la retina, y gracias al increíble trabajo pues que hace el sistema nervioso central. Entonces vamos a recordar pues que la estructura del ojo, el ojo como tal es una estructura protegida y también es una estructura precisa. Además de su función óptica, el ojo pues es una maravilla de ingeniería pues realmente, porque está diseñado para, sus estructuras circundantes están diseñadas para protegerlo, pero también le sirven para coordinar el movimiento. Como el ojo como tal, ¿verdad? Su diámetro, perdón, no tengo el puntero, el diámetro del ojo aproximadamente es de 25 milímetros. El ojo como tal, el globo ocular, está guardado en una bóveda. Esta bóveda se conoce como la cavidad orbitaria o la órbita ósea, como vimos en clase. Entonces está guardada en esa órbita ósea. Está recubierta o está rodeada de grasa periorbital. La mayor parte de estructura o lo que ocupa el globo ocular no es en sí la mayor parte de las estructuras, no, ¿cómo es la cosa? Permítame. La cavidad orbital, el ocupante mayoritario es la grasa periorbital. Un buen porcentaje es el globo ocular con sus músculos extraoculares, sus nervios, sus vasos sanguíneos. Pero la mayor parte es grasa. Esto amarillo que vemos es grasa. Esa grasa le permite moverse al antojo de los músculos extraoculares. Entonces es importante reconocer pues que el mayor componente de la cavidad orbital es la grasa periorbital. Entonces vamos a ver que dentro del soporte y del movimiento del globo ocular, pues ahí está coordinado por los músculos extraoculares. Aquí tenemos a la vista los músculos rectos, superior, medial, este es medial, lateral, inferior, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Aquí nos falta el elevador del párpado, que lo vemos acá. Y ahí tenemos pues los 7 músculos extraoculares. Entonces, estos son los encargados de controlar cada uno de los movimientos. Los músculos como tal trabajan en una perfecta coordinación que asegura que ambos ojos se muevan de una forma simétrica. Y todo esto lo hace alrededor de su eje, porque acordemos que hay un eje en el ojo. Acordémonos de los movimientos del ojo: depresión, intorsión y elevación. Entonces, el que el ojo se mueva de forma simétrica alrededor de su propio eje permite que tengamos una visión fluida y por ende precisa. Pero además tenemos un sistema de protección y de amortiguación. Perdón, se me fue. Aquí estamos. Un sistema de protección y de amortiguación. Ese sistema de protección y amortiguación es el que ya estábamos hablando, la grasa. La grasa periorbital es un tejido adiposo que rodea de forma parcial al ojo. Parcial porque en la parte anterior no hay grasa, ¿verdad? Entonces también actúa como un amortiguador natural, porque de esta forma protege al globo ocular y también
facilita el desplazamiento de la órbita. Esto ya lo vimos, jóvenes. Esto es parte de la clase de macroanatomía. Además, pues en el globo ocular recordamos que, o mejor dicho, veamos que el globo es semiesférico, porque tiene una parte anterior, pues que tiene una protrusión, que es lo que corresponde, pues a la córnea. Pero además, es importante reconocer que el globo presenta tres capas o tres túnicas, como lo vemos aquí. Una externa, túnica fibrosa, una intermedia, túnica vascular o uvea, y una interna, que es la túnica interna o retina. Una túnica fibrosa compuesta por esclera y córnea, la esclerótica y la córnea. Una túnica vascular compuesta por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y una túnica interna o la retina, que estaba compuesta por un epitelio pigmentario, que es este que vemos acá, y la retina nerviosa, que es donde tenemos pues la presencia de los conos y bastones. También recordar que teníamos una parte no fotosensible y una parte fotosensible, que esa división de la parte no fotosensible de la fotosensible es la que se conoce como la hora serrata. Entonces, en estructura general, hablando generalmente, pues tiene una forma esférica, tiene la presencia de la córnea como componente de la túnica fibrosa. La córnea pues es una estructura discoidea, translúcida, es la parte más anterior del ojo. Luego tenemos una esclerótica, que es la que vemos acá, la de color blanco. La esclerótica, que prácticamente es fibrocolágena. Ojo, ese ya es un dato de microanatomía. Es una estructura fibrocolágena. Y toda esta esclerótica rodea al globo ocular. Y por ende, también al rodearlo, por estar afuera, esta es la primera que recibe, o mejor dicho, donde se insertan los músculos extraoculares. Pregunta de examen: ¿cómo se llama la zona donde los músculos extraoculares se insertan en el globo ocular? Y la respuesta es la esclerótica. Además, pues, tenemos una capa media compuesta por coroides, cuerpo ciliar e iris, que principalmente son vasos sanguíneos. Además, por tener color, es la zona donde vamos a encontrar los melanocitos. Pero también encontramos células de sostén. Células de sostén que le ayudan, como dice su nombre, a sostener esas dos capas, la externa y la interna, que es, para este caso, el epitelio pigmentario de la retina. Es el que está adosado directamente a la coroide, a la coroide, o la uvea, como dice en otro libro. Entonces, vamos a encontrar también pues que hacia la parte anterior, la coroides como tal se continúa con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar como tal está constituido por músculo liso. Pregunta de examen. Y también se hace una extensión para conformar el iris, que el iris como tal es una membrana. Es una ventana que permite la formación de la pupila o la niña de los ojos. Gracias a los músculos constrictor y vasodilatador y dilatador de la pupila, pues podemos tener del iris, podemos tener una pupila grande, midriasis, o una pupila chiquita, miosis. Ok. La capa interna, que es la de la retina, pues voy algo rápido porque esto ya lo saben, jóvenes. La capa interna, que es la de la retina, tenemos dos capas. Una retina nerviosa, que es la más interna, y un epitelio pigmentario de la retina que está adosado a la coroide. En la capa retiniana nerviosa, ahí es donde encontramos los receptores y las neuronas sensoriales. ¿Ok? Luego, la parte donde se termina la fotosensible de la no fotosensible
esa zona se conoce como la hora serrata. Estoy repitiendo prácticamente. Entonces, ahora, de la zona de la retina nerviosa es que se origina el nervio óptico. Ya vamos a ver más adelante cómo los axones de toda la gama de células que encontramos de neuronas que encontramos en la retina nerviosa, los axones de esas neuronas son los que conforman el nervio óptico. ¿Ok? Entonces, el nervio óptico se origina a partir de la retina nerviosa. Pregunta de examen. Entonces, esto sale por la parte posterior y este nervio óptico, pues al interior de la parte posterior del ojo, vemos que se acompaña pues de la arteria central de la retina. Además, me interesa que hablemos sobre el cristalino, como lo vemos ahí, que el cristalino pues es una lente con dos convexidades, es biconvexa, tiene convexidad anterior y convexidad posterior, es biconvexa, está suspendida por unos filamentos del cuerpo ciliar. Estos filamentos se llaman zónulas, así se llaman, son las zónulas con Z, zónulas, son filamentos del cuerpo ciliar. Estos filamentos traducen la tensión o la relajación que puede tener el cuerpo ciliar. Tensión y relajación que adaptan al cristalino para que tenga su acción de prisma, para poder reflejar la luz que atraviesa el cristalino. Y luego pues vamos a encontrar pues que hay unas cámaras. Hay una cámara anterior entre la córnea y el iris, y hay una cámara posterior que aquí no es tan evidente, pero que está entre el iris y el cristalino. Esta es la cámara anterior, córnea e iris, y una cámara posterior, iris y cristalino. Y una cámara que está por completo posterior al cristalino, que se conoce como la cámara vítrea, o también en alguna literatura solo le pone el nombre de humor vítreo, pero realmente el humor vítreo está contenido dentro de la cámara vítrea. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en el ojo encontramos dos líquidos dentro del ojo, porque es un líquido afuera que ya sabemos que se llama lágrima, pero tenemos un líquido en la cámara anterior y cámara posterior. En ambas cámaras tenemos el humor acuoso. Ojo, humor acuoso se ubica en la cámara anterior y en la cámara posterior. El humor vítreo está específicamente en la cámara vítrea. Es un gel transparente, el humor vítreo como tal. Entonces, estos líquidos como tales también colaboran en la refracción de la luz y de una u otra forma ayudan a la acomodación del ojo, no al movimiento del ojo. Al movimiento del ojo lo que le favorece es la grasa periorbital. Por supuesto, los músculos son los que mueven al ojo, al globo ocular, pero se favorece por la grasa periorbital. ¿Ok? Con esto prácticamente le damos un preámbulo, o mejor, le damos una ambientación, un recordatorio de lo que vimos en anatomía de la cavidad orbital y el ojo. Hablemos entonces de las capas como tal. Vamos a tocar puntos importantes de cada una de las capas, cómo está constituida. Hablemos de la primera. Estamos hablando de la túnica fibrosa, esclerótica y córnea, o esclera y córnea. Cualquiera de los dos es bueno. Entonces vamos a ver que la esclerótica presenta estas tres capas. Estas son las capas de la esclerótica. Una se llama epiesclera, otra se llama estroma y otra se llama la porción interna. Así son los nombres, sin buscarle tantas patas al gato. Ahora, algo que sí quiero que tengamos claro. En la literatura que hemos utilizado para este libro, a este tema, le aparece como la porción interna. Y por ser fiel al libro, así lo dejé.
pero yo prefiero ¿cómo se llama? Que le pongamos el nombre de lámina fusca, así, lámina fusca, se dice fusca, pero es la lámina fusca, es la lámina interna. Me parece mejor el nombre. En lugar de porción interna le vamos a llamar lámina fusca, pero se dice fusca. Permítame un segundo. Así mejor ya. La porción interna de la esclerótica se conoce y le vamos a llamar la lámina fusca, pero se dice fusca, la lámina fusca. Entonces vamos a ver pues que la epiesclera, esto que tenemos acá, todo esto que vemos acá es la esclerótica. Toda esta es la esclerótica, o sea, la parte externa, la esclerótica. Más adelante ya tenemos la córnea. Entonces tenemos la esclerótica. La esclerótica como tal, vamos a ver, esta lámina externa se llama epiesclerótica o epiesclera, como dice aquí. Es la epiesclera. El estroma o la sustancia propia es esta que vemos acá. Es la capa media. Y ya la capa interna de la esclerótica es la que se conoce como la lámina fusca, que es esta que vemos acá. Entonces, la epiesclera, que es la capa externa o la epiesclerótica, como dice aquí, es un tejido conectivo laxo. Está prácticamente contiguo al tejido adiposo. Aquí afuera lo que tenemos es el tejido adiposo, la grasa periorbital. Esta epiesclera es la que es atravesada por los vasos sanguíneos que nutren a todas estas zonas externas del ojo. Es una zona también muy vascularizada, por ende. La epiesclera se va a adosar completamente al estroma, es decir, a la sustancia propia, se va a adosar completamente. Esta epiesclera en la parte posterior es perforada por el nervio óptico. Ojo con eso, es perforada por el nervio óptico. Además, dijimos hace poco de que la esclerótica es donde se insertan los músculos extraoculares. En esta zona también, que es la parte externa de la esclerótica, ahí se insertan los músculos extraoculares. Hablemos de la sustancia propia. La sustancia propia como tal, o lo que se conoce como el estrema, que es la capa media, esta está conformada por haces de colágeno. Haces de colágeno de tipo 1 y de tipo 3. Haces de colágeno tipo 1 y 3. La disposición de los haces de colágeno es una disposición de forma paralela, pero es una disposición paralela a la superficie. Así están. Esta es la distribución paralela. Esto que vemos allá, esto es la distribución paralela, paralelos a la superficie. Esta zona es avascular. Esta zona, la sustancia propia, es avascular. Esta es muy vascularizada, la epiesclera, pero el estroma es avascular. Los músculos extraoculares aquí es donde penetran, aquí es donde están agarrados. O sea, en toda la esclerótica se insertan, pero si queremos decirlo a nivel microscopio, ¿dónde están? Perforan la epiesclera, pero se insertan directamente en el estroma, es decir, en la sustancia propia. Y está relacionado con una cápsula. El estroma como tal presenta una cápsula en esta zona. Esa zona se conoce como la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon es la que permite como tal la rotación del ojo, la cápsula de Tenon. Hay una cápsula de Tenon y cerca de la cápsula de Tenon también tenemos el espacio de Tenon. Entonces, esa cápsula es la que le sirve al ojo para poder rotar como tal. O sea, es la rotación libre del ojo, es gracias a la cápsula de Tenon que está entre la epiesclerótica y la sustancia propia. Ahí se encuentra la cápsula de Tenon.
Y nos vamos, perdón, a la lámina fusca. Es esta que vemos acá. La lámina fusca pues es prácticamente la que está encima de la coroides. Esto ya es la coroide. La coroide es la parte coloreada. Entonces encima de la coroides ahí encontramos la lámina fusca. Entonces esta lámina de la lámina fusca se encuentra también, o mejor dicho, debido a la cercanía con la coroides, presenta melanocitos, presenta macrófagos, y esos macrófagos han fagocitado melanina. Por eso la lámina fusca significa oscuro. La lámina fusca se ve oscura, pero se ve oscura por la presencia de melanocitos y por la presencia de macrófagos que han fagocitado melanina. Además, pues la lámina fusca presenta colágeno en fibras delgadas, también presenta fibras elásticas y la lámina fusca en algunas cortes o en algunos tejidos, en algunos frescos, tiende a desaparecer, por decirlo así, que no es así el término, sino que tiende a no ser evidente, porque por el hecho de estar coloreada se confunde con la coroides. Entonces en algunos pacientes podrían decir que no hay lámina fusca, pero no, lo que pasa es que está coloreada o porque presenta melanocitos, hace esa fusión y por eso no es evidente. Entonces, estas capas como tal no solamente tienen una función de protección, sino que permiten el movimiento. Ya hablamos de la cápsula de Tenon. Además, permiten la inserción. Atraviesan la epiesclera y se insertan en la lámina propia o en el estroma. Y también, pues, bueno, y esas funciones, pues, son también primordiales para tener una óptima visión, una óptica función visual. Sigamos. La córnea. Hablemos de la córnea. La córnea como tal, vamos a ver que esta sí presenta diferentes capas. Vamos a ver que hay diferentes capas en ella. El endotelio, porque sí, así se llama, el endotelio corneal, tiene funciones tanto estructurales, tiene características estructurales y también tiene características funcionales. Cuando hablamos de las características estructurales, vamos a ver que en el epitelio corneal, mejor empecemos por acá, el epitelio corneal como tal es un epitelio escamoso, no estratificado. Ojo, escamoso, no estratificado. Pero una característica, valga la redundancia, principal o primordial es que es muy inervado, o sea que tiene mucha sensibilidad. Además, eso que es muy inervado representa el brazo aferente del parpadeo. El brazo aferente del parpadeo quiere decir que es parte de la parpadeo como tal, que es algo mediado también por una rama del trigémino, por la primera rama, la rama oftálmica. Esa reacción del parpadeo tiene que ver con la sensibilidad que hay en la córnea. Sensibilidad, por ejemplo, a la resequedad. Sensibilidad, por ejemplo, al dolor, a un cuerpo extraño. Eso hace que aumente el parpadeo. Entonces, vamos a ver que allí hay una capa única de células de forma poligonal que están dispuestas como una lámina, podríamos decirlo como una lámina, y estas vienen a recubrir, o sea, todo el epitelio viene a recubrir por completo la superficie de la córnea como tal. Vamos a ver pues que esta unión de todas estas células poligonales pueden ser por unas uniones que se conocen como desmosónicas o oclusivas. Las desmosónicas son las que aportan una unión mecánica prácticamente entre las células, por decir así, como las
como los eslabones de la cadena de la bicicleta. Pero también hay unas uniones oclusivas que estas lo que hacen es formar una barrera para tener una selección con las sustancias que pueden atravesar esta zona del epitelio. Nutrientes que pueden atravesarlos para nutrir, valga la redundancia, a las estructuras internas de la córnea. Esta también es avascular. También en la clase teórica macroanatomía hablábamos que la córnea presenta células modificadas para respirar como tal. Además, pues esta zona de la córnea presenta abundantes mitocondrias que tienen una actividad metabólica principalmente en el transporte de iones. Volvemos a nutrición. Entonces, dentro de estas tejidos que vamos viendo, luego tenemos del epitelio, luego tenemos una capa de Bowman. La capa de Bowman, que son principalmente fibras de colágeno, así se llama la membrana de Bowman, es fibras de colágeno. Ya vamos con una segunda capa, el epitelio corneal, que es escamoso, no estratificado. Vamos con la capa de Bowman, que son principalmente fibras de colágeno. El estroma corneal, que es la que encontramos acá, el estroma corneal también es una disposición paralela de fibras de colágeno. La dirección de ellas va a cambiar de acuerdo a la capa, y esta presenta estructuras endurecidas que se conocen como queratocitos, que son los que le dan firmeza, protección como tal, o estructura, mejor dicho, a la córnea. La córnea es translúcida, debe ser translúcida. Lo translúcido de la córnea es gracias a la limpieza, por decir así, del estroma corneal. Si este estroma se vuelve turbio, se vuelve gris, se vuelve ¿cómo le podemos decir? Se vuelve oscuro, pues la capacidad del ojo se ve disminuida porque está afectado el paso de la luz a través de la córnea. Situación que vemos, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos con daño intraocular o pacientes con glaucoma. Entonces, luego vamos a ver la siguiente capa, que es la capa de Dua. La capa de Dua, que es la que vemos acá, es principalmente colágeno, o es la estructura prácticamente que bordea el epitelio. Entre el epitelio y el estroma tenemos la capa de Bowman, ¿ok? Y luego tenemos entre el endotelio corneal, que lo vemos aquí abajo, y el estroma tenemos la capa de Dua, que es esta que vemos acá, la capa de Dua. Y luego tenemos la membrana de Descemen, que sí realmente es una membrana basal. Esas son prácticamente células del endotelio. Y luego tenemos el endotelio corneal, pues que son células poligonales, que estas se encargan de bombear iones. Al bombear iones es traer iones que nutren a la córnea desde el humor acuoso hacia el estroma, y las que están en esta zona por uniones desmosónicas, no, por uniones oclusivas, permitir los nutrientes que vienen de las lágrimas como tal. ¿Preguntas? Ojalá que tengan preguntas. El mantenimiento como tal de la transparencia corneal es una señal de que ¿cómo les puedo decir? Permiten pues que manteniendo transparente la córnea como tal, hay se evita, por ejemplo, la sobrehidratación del estroma.
porque quiere decir que la córnea como tal, como estructura única, está en buen funcionamiento. Además, pues preserva la organización de las fibras de colágeno en toda la matriz. Impide la opacificación de la córnea. Esta función de estas células hace que la visión pues se mantenga nítida. Entonces, podemos decir que la córnea es de vital importancia para la salud ocular. Prácticamente cuando el endotelio se daña, el endotelio que lo vemos acá, cuando el endotelio se daña, ya sea por envejecimiento, un trauma o alguna enfermedad como ahorita se me va, glaucoma, por ejemplo, puede llevar a un edema de la córnea, y un edema de la córnea prácticamente conlleva la pérdida de la visión, o lo que conocemos comúnmente como ceguera. Sigamos. Entonces, hablamos de que la túnica fibrosa pues es una función principalmente protectora de las dos túnicas interiores, la coroides, que viene después, o la uvea, que es la media, la capa media o la capa vascular, y la otra pues que es la retiniana. Podemos decir pues que la córnea tiene el epitelio corneal, que es la parte más externa, se regenera fácilmente. Ojo con eso. El epitelio corneal, la parte más externa, se regenera fácilmente. ¿En cuántos días? En 7 días. ¿Gracias a qué? A unas células especiales que presenta la córnea, el epitelio corneal. Esas células se llaman células corneolimbales. Células corneolimbales. Ok. Ahora, bueno, este es el otro nombre, man. Células limboesclerocorneal es el otro nombre. Perdón. Las células se llaman células corneolimbales. Son células madre, eso sí. El espacio donde las encontramos a las células corneolimbales se llama limboesclerocorneal. Es el limboesclerocorneal. Aquí tenemos el limboesclerocorneal. Para que nos ubiquemos. Esto es córnea. Este es el corte, jóvenes. Aquí es el corte. Esto es lo que tenemos acá. Esto es córnea. Esto es esclerótica. Se llama limboesclerocorneal porque es la zona de transición entre esclerótica y córnea. Entonces a este se le llama limboesclerocorneal. En esta zona encontramos a las células corneolimbales. En esta zona, que son las células madre. Ellas son las que hacen regenerar la córnea en tan solo 7 días después de una injuria. Para que veamos la córnea como tal en un corte. Esta es la parte externa, este es el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet, la capa de Dua, y por último el epitelio, que es el epitelio posterior, dice aquí, pero se llama el endotelio. Ok, el endotelio. Entonces aquí tenemos el limboesclerocorneal. Este sí se llama, es el limboesclerocorneal. Sigamos. Se me fue. Ok. Entonces, el limboesclerocorneal. Y las células se llaman células corneolimbales. ¿Cuánto tiempo tardan en regenerar? 7 días. Ahora, hay un fenómeno que puede afectar la córnea. Ese fenómeno es lo que se conoce como el terigión. Yo sé que muchos ya han visto unas carnosidades
que crecen de medial a lateral en los ojos. Eso se llama pterigión. Se escribe con P, pterigión. Pero el término funcional de esa patología se conoce como la conjuntivilización. Ese es el término real. Conjuntivilización. Pero se conoce popularmente como un pterigión. Que prácticamente lo que pasa en esa zona de la córnea que es avascular, se vuelve vascularizada. Al volverse vascularizada hace que crezca ese tejido, y ese tejido crece como una cortina que si va creciendo, si va haciéndose más grande, va creciendo de medial a lateral hasta llegar a ocluir posiblemente a la zona donde encontramos al iris. No al iris, porque el iris está adentro, esto es por fuera. Entonces puede llegar a tapar. Acordémonos que en la zona de la córnea, la parte cerca de ella, tenemos la conjuntiva, que la conjuntiva es la que está, es la capita encima de la esclerótica. Entonces, esa parte de conjuntiva se vasculariza, y al vascularizarse se da el proceso de conjuntivilización, conocido como pterigión. Ahora, el epitelio corneal, ya hablábamos de que la córnea como tal es altamente sensible, está muy inervada. Entonces tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas que están libres, lo que prácticamente le da una sensibilidad extrema al tacto. Para nadie es un secreto que el ojo, cuando lo tocamos, es altamente sensible, o sea, y tiene reacciones inmediatas a la luz, a la ¿cómo se llama? A las mismas gotas, pues. Entonces es bastante sensible esa zona. Entonces, le da una sensibilidad extrema al dolor, que puede provocar lo que hablábamos allá del brazo eferente del parpadeo, o sea, genera mucho parpadeo, que también puede generar mucha secreción de lágrima. A eso se le llama epífora. Cuando hay un exceso de lágrima, que no es llanto, se le llama epífora. Y la epífora se presenta pues como una reacción al dolor o a una injuria sobre la córnea. Ahora, la córnea pues también protege las microvellosidades del epitelio, pues retiene la humectación. La humectación externamente por las lágrimas, porque si no se mantiene humectada la córnea en la parte externa, pues puede llegar a darse ulceraciones. Son las lesiones a las cuales se exponen los pacientes que tienen el síndrome del ojo seco. Por eso es importante el uso de las lágrimas naturales. También pues el ADN de las células epiteliales de la córnea está protegido de la luz ultravioleta, que es nociva para ellos, porque hay un daño por los radicales libres que se forman, y esos radicales libres que son por la exposición a la luz ultravioleta pues pueden ser dañinos para la córnea como tal, ¿ve? Entonces ese daño es debido a la formación de radicales libres como la ferritina nuclear, así se llama, la ferritina nuclear, que puede ser uno de los nocivos para la córnea. Pues aquí veíamos el espacio, el limbo esclerocorneal, donde encontramos las células corneolimbales, que son las células madre de la córnea. Ok. Para hablar un poco sobre la membrana de Bowman, que la vemos en esta zona de acá, la membrana de Bowman, pues ella prácticamente es una barrera. Es una barrera principalmente para las infecciones. Ojo, pero la membrana de Bowman, a diferencia del epitelio, que tiene la capacidad de regeneración por las células corneolimbales, la membrana de Bowman no tiene la capacidad de regenerar. Ok, si se lesiona, no se regenera y queda dañada. Son las lesiones que a veces vemos en algunos pacientes que tienen como alguna manchita negra, alguna manchita azul
o tienen alguna cicatriz en el ojo encima, en lo blanco del ojo, por decir así, es por una lesión en la membrana de Bowman, porque esa no se regenera. Entonces, esto puede llegar pues a la formación de una cicatriz, y una cicatriz que puede ser opaca y que si es muy grande puede afectar la visión. Cuando hablamos del estroma corneal, que es la capa intermedia, pues que es la más grande como tal, pues es la más gruesa de la córnea, está compuesta principalmente por fibras de colágeno. Todo esto es colágeno. Además, pues presenta en la matriz componentes como proteínicos, como los proteoglicanos. Hay este proteoglicano como tal, característicamente en la córnea, recibe el nombre de lumicano. Así se llama, lumicano. Y también encontramos un componente proteico que se llama condroitin sulfato, que es uno que encontramos en las articulaciones. Es más, hay unos medicamentos que utilizamos hoy en día para los pacientes con artritis. Dicho sea de paso, para un paciente con una lesión ocular es conveniente darle este tipo de medicamentos, que son regeneradores de cartílago, que el término es muy ambicioso, pero principalmente ayudan a conservar y a darle un mejor funcionamiento a los cartílagos, que es el condroitin sulfato. Ese pues va a acompañar, son unos suplementos para la artritis que llevan condroitin sulfato. No es silimarina, silimarina es para el hígado. El otro se me ha olvidado, condroitin sulfato, colágeno y me voy a acordar más adelante. Entonces es uno de los componentes que utilizan algunos pacientes que toman medicación para la artritis. Por ejemplo, hay uno que se llama Flexure, hay otro que se llama Valdure, hay otro que se utiliza como el Osteogest, Artrosamin. ¿Qué otro? Hay uno más. El más común es el Valdure, pero hay otro que se llama Flexure, se llama Artrosil 5. Es uno de los medicamentos infravalorados, pero muy efectivo para los pacientes con problemas de artritis. Pues bueno, estos medicamentos llevan condroitin sulfato, también es útil en las lesiones de los ojos. Además, pues este estroma se puede hinchar debido a alguna lesión, y eso, al hincharse, queda un daño permanente en la arquitectura de las células de las fibras de colágeno, y eso puede provocar opacidad. Entonces, la zona pues se puede dañar. Algo que se me olvidaba, ya dijimos que la córnea como tal no tiene vasos sanguíneos. Si no tiene vasos sanguíneos, no tiene irrigación. Ahora bien, ante una injuria que la córnea tenga, llamémoslo infección, los glóbulos blancos, que son las células de defensa, pueden migrar desde la zona limboesclerocorneal, ¿ok? De aquí pueden migrar leucocitos para ir a atacar una infección que esté en la córnea. Si hablamos de la membrana de Descemet, la capa de Dua casi nunca no es una estructura, es más una estructura identificada, pero no con una función específica. La membrana de Descemet, que es esta que vemos acá, previa al endotelio, la membrana de Descemet es una lámina basal gruesa que se regenera rápidamente, aunque puede engrosarse con la edad. Ojo, así como el epitelio corneal, también la membrana de Descemet puede regenerarse, pero también dentro de su capacidad de regeneración puede inflamarse, engrosarse. Al engrosarse, pues también va a limitar un poco la visión. Y terminando hablando del endotelio, del endotelio corneal, pues ahí dice epitelio, pero es el endotelio corneal. Este permite intercambio de nutrientes entre la córnea y el humor acuoso. La función principal de él, regular la hidratación de la córnea, de la parte interna. La parte externa está gracias a la lágrima. Hidrata la córnea para mantener su transparencia. El daño al endotelio puede provocar hinchazón y también opacidad. O sea,
prácticamente el enemigo principal de la córnea es la inflamación y la opacidad. El endotelio pues también tiene capacidad de regeneración limitada, pero lo tiene. A menudo cuando se daña el endotelio corneal, pues a veces es, o mejor dicho, este es un dato importante. Si se daña el endotelio, el endotelio, me fue, corneal. Si este endotelio se daña, si se daña el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma corneal, aún la misma membrana de Descemet, el ojo va a seguir, o la córnea va a seguir funcionando, pero con limitación. Si se daña el endotelio, podemos perder la función de la córnea. Y si perdemos la función de la córnea, por ejemplo, por una catarata o por un problema de exudados algodonosos, aunque no, el exudado algodonoso ya es del humor vítreo, es porque está asociado a la diabetes. Pero tenemos un problema de glaucoma, eso puede hacer que perdamos la visión del ojo. Esa sí es una indicación de trasplante de córnea, que hoy en día pues ya se hace. Sigamos. Ok. Sigamos. Solo para recordar pues la zona limbo esclerocorneal, si lo queremos identificar en el ojo, es esta zona, porque es la zona donde termina la córnea como tal y comienza la esclera, que es la parte blanca. Entonces esa es la zona de la ¿cómo se llama? Se me fue. De la zona del limbo esclerocorneal, donde encontramos las células corneolimbales, que son las células madre. Ahora, es importante conocer estas zonas, porque también que esta es la zona del limbo esclerocorneal, es aquí encontramos zonas muy importantes, que son donde se produce el humor acuoso y se reabsorbe el humor acuoso. Así como encontramos la zona del limbo esclerocorneal, aquí encontramos el ángulo irido corneal, irido de iris y córnea, el ángulo irido corneal es también, el ángulo irido corneal prácticamente es la zona también donde encontramos el limbo esclerocorneal. El humor acuoso como tal es un líquido producido en la parte posterior, o sea, en la cámara posterior del ojo. Es un líquido que llena tanto la parte frontal como la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. ¿Quién lo produce? Los procesos ciliares. Los procesos ciliares. Estas estructuras de aquí son las que producen el humor acuoso, los procesos ciliares. El drenaje de este líquido acuoso, del humor acuoso, se hace a través de un sistema que se encuentra aquí en la zona del ángulo esclerocorneal, iridocorneal, perdón, en la zona del ángulo iridocorneal. Si este ángulo como tal, aquí vamos a encontrar unas trabeculaciones que permiten pues la reabsorción del humor acuoso. En esa zona específicamente encontramos unos canalitos o un canal que se llama el canal de Slen. Si esta estructura se ocluye permítame, el canal de Slen, aquí lo vemos, esto es el ángulo iridocorneal, esta es la cámara posterior, esta es la cámara posterior, esta es la zona de la se me fue, del limbo esclerocorneal. En esta zona
encontramos al canal de Slen. Él es el que permite la absorción o la reabsorción del humor acuoso. Si esta zona se ocluye, por ejemplo, si el ángulo se cierra antes o si se tapa el canal de Slen, pues hay acúmulo del humor acuoso que se traduce en hipertensión intraocular, y eso es la base de la patología que se conoce como glaucoma, que no es más que la acumulación de humor acuoso en la cámara anterior y posterior del ojo. Por eso cuando el paciente diagnostica o el médico diagnostica problemas de glaucoma, dice glaucoma de ángulo cerrado o de ángulo abierto. Si es de ángulo cerrado, es que el ángulo se cerró, así mejor dicho. Y si el ángulo está abierto, es que hay un daño en el canal de Slen. Entonces, si se bloquea el drenaje, pues puede aumentar la presión intraocular, puede también desarrollar glaucoma. Y la forma de determinar si hay un aumento de la presión intraocular, el paciente se presenta con dolor en el globo ocular. Así apreté otra cosa. El paciente se presenta con dolor en el globo ocular, con dolor al mirar. Bueno, no es así. Dolor a tener el ojo abierto, dolor en el globo ocular, ardor, picazón, ¿qué más? Pueden haber mareos, pueden haber hasta escotomas. Entonces el paciente lo que está presentando es una hipertensión en el globo ocular. Entonces hay una técnica que primero Dios les vamos a enseñar a utilizar a ustedes, que es el gonioscopio, así se llama. El gonioscopio es una herramienta que ayuda a medir la presión intraocular. El gonioscopio, como ustedes lo ven, tiene una parte para que se aplique en el ojo del examinador, y la otra que va encima pues de la córnea y mide la presión intraocular. Sigamos. Entonces, bueno, en relación al glaucoma hay que tomar en cuenta que hay factores de riesgo. Esa es la base del glaucoma. Un cierre del ángulo iridocorneal o la obstrucción del canal de Slen. ¿Quiénes son propensos a tener glaucoma? Cualquier persona lo puede tener, pero los que están más propensos son mayores de 60 años, personas con ascendencia hispana o africana, o sea que ya nos jodimos, parientes de personas con glaucoma, o sea que se lo pueden heredar, personas con miopía, los pacientes que usan lentes y su problema es miopía, los diabéticos principalmente, y aquellos pacientes que usan esteroides de forma prolongada. El esteroide de forma prolongada puede aumentar la presión, puede aumentar la inflamación en tejidos dependientes de colágeno. Entonces, el uso de esteroides indiscriminadamente puede terminar en un problema de glaucoma. Ok. El ángulo iridocorneal del que hemos estado hablando, pues ya es para verlo ya en una forma microscópica. Aquí está el ángulo iridocorneal. Y cómo se llama, clave pues en el problema del glaucoma. Aquí pues también vemos cómo está la producción por los cuerpos ciliares del humor acuoso, pasa a través o por detrás y luego a través de la pupila para llegar a la cámara anterior, y en esta zona en el ángulo es donde se reabsorbe. Ahí hay unas trabéculas, hay unas trabeculaciones que absorben, no solamente que esté el canal de Slen. El canal de Slen es el más identificado, pero hay unas trabeculaciones que permiten pues la absorción del humor acuoso. Ok, sigamos. Ya hablamos de esto, el gonoscopio, cómo funciona, cómo se ve, lo que hablábamos del terigión, ¿verdad? Hablamos del terigión, las lesiones que pueden opacificar la córnea, pues alterar la visión. Tenemos el terigión. Las lesiones, como dice aquí, son intensamente dolorosas. Las células del epitelio corneal, pues ya decíamos que se reparan con rapidez mediante pues la regeneración de nuevas células, pero a veces esas regeneraciones pueden ser fibrosas y no ser
funcionales para el ojo. Las lesiones de la membrana de Bowman de las que hablamos, pues provocan formaciones de cicatrices en la córnea, y esas provocan también pues alguna opacificación, y estas opacificaciones se conocen como la pingüécula, que es una lesión en la membrana de Bowman que puede a veces terminar en una pérdida de la agudeza visual. Las células del endotelio, pues estas no se reemplazan a lo largo de toda la vida del endotelio, la parte interna. También su número se puede ver disminuido por la edad, o pueden dañarse por procesos patológicos de la cámara anterior del ojo, pueden llegar a acumular líquidos, en fin, pues puede ser dañada también el endotelio de la córnea. Pueden haber también en la zona del endotelio insuficiencias, porque estas sí presentan cierta irrigación. Pueden haber insuficiencias endoteliales, que estas son las que se pueden tratar como una trasplante de córnea. Hoy en día pues tal vez en nuestro país es menos, pero sí se hacen los trasplantes de córnea. Es más, hay bancos donde se guardan córneas. Pacientes que fallecen, pues le quitan las córneas y pueden ser trasplantadas al paciente. Al no ser estructuras vascularizadas, pues no hay problemas de incompatibilidad. Esa técnica de trasplante se llama, ¿cómo se llama? Queratoplastía lamelar, así se llama, queratoplastía lamelar. Patologías que afectan a la coroides y a la esclerótica y a la córnea, pues las abrasiones, estas son abrasiones, laceraciones, estas son laceraciones, el edema de la córnea, vemos cómo se ve inflamada solo esta parte, esta es la córnea, lo que está encima, cabal del iris, el edema escleral, la epiescleritis, que esta es una reacción alérgica de la epiesclera. Esta es la epiesclera, la parte más externa de la esclerótica, una laceración de la córnea, que la vemos por ejemplo en los pacientes que están soldando, o que utilizan un esmeril y no usan protección. Esta es una laceración corneal, y por supuesto la comúnmente vista como conjuntivitis. Ok, sigamos. Ok, prácticamente estamos a la mitad de la clase. Esta es una clase con 37 diapositivas, 36 digamos. Hemos hablado la primera capa del ojo, la primera capa de la primera túnica, la túnica fibrosa, donde hablamos de la coroides, de sus capas propias de la coroides y de las capas propias de la córnea. Nos vamos a quedar hasta aquí como una primera parte de esta clase de la histología del ojo, y continuamos en el siguiente video para terminar de hablar de las capas de los componentes de la túnica vascular y de la túnica retiniana, que es la que tiene o la que requiere, todas requieren atención, pero requieren más cuidado porque hablamos de las estructuras neurológicas, donde hablamos de las neuronas propiamente dichas. Entonces nos quedamos hasta aquí y seguimos en el siguiente video para terminar con la túnica vascular y con la túnica retiniana o túnica interna. Ok, jóvenes.